Se mezcló todo. Bien, entonces estamos con nuestro último ponente de la jornada, 6 días, ¿verdad? 6 días con 7 ponentes que nos han dado lo mejor de la experiencia profesional que van llevando cada uno de ellos, y no solo la experiencia en el desarrollo de los tratamientos, sino también en la entrega que le dan a las personas que se acercan para poder aprender de estos grandes profesionales. Estamos entonces ahora con el doctor Óscar Quirós, de Venezuela. Un gusto tenerlo con nosotros. Vamos a tener la misma temática. Revisamos la exposición y al final, si hubiera alguna tanda de preguntas respecto al tema que se está exponiendo, doctor Quirós, entonces vamos a resolverlo. Hablamos un poco respecto a la hoja de vida del doctor Quirós, bastante amplio, por cierto. El profesor titular de la Cátedra de Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela. Fue jefe de la Cátedra de Ortodoncia durante el periodo del 2006 al 2009, coordinador del Diplomado de Ortodoncia Interceptiva de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Venezuela, maestro invitado permanente del posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México. Es miembro honorario internacional de la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia de la Universidad Autónoma de México. Profesor honorario del Centro de Estudios de Ortodoncia de Bajío, en Irapuato, Guanajuato, México. Asimismo, miembro honorario del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua, en México, director de Acta Odontológica Venezolana en el periodo de 1993 al 2011. Editor de la Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. Presidente de la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas en el periodo 2006 al 2009. Asimismo, miembro del Comité Editorial de Pesquisas Brasileiras en Odontopediatría en Clínica Integrada Brasil y desarrollador principal del sistema biofuncional QR, ya lo hemos conversado con el doctor Ezequiel, nominado al Hombre del Año en el 2007. Asimismo, nominado también al Top 100 de los 100 profesionales de salud más destacados en el 2018 y asociado honorario de ALOC Perú. Bien, doctor Óscar, estamos listos para escuchar su ponencia. El día de hoy nos trae un tema muy interesante, extracción diferenciada de algunas piezas dentarias durante el tratamiento de ortodoncia. Puede dar inicio a su exposición, doctor. Bienvenido. Gracias. Voy a compartir un poquito la pantalla. Ok, ¿se ve bien allí la pantalla compartida? Está por llegar. Ahora sí. Perfecto. Continúe, doctor. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces un poquito a hablar de extracción en ortodoncia y algunas contradicciones dentro de estas mismas extracciones. La principal necesidad que tenemos para hacer extracciones en ortodoncia es, bueno, buscar la forma de conseguir espacio para corregir apiñamientos, para corregir protrusiones o corregir problemas de tipo sagital y buscar de esta manera obtener una correcta alineación de los dientes. Esto básicamente es lo que nos mueve a nosotros a hacer extracciones. Si revisamos la literatura, se ha hablado muchísimo desde cuando Angle comenzó a predicar su ortodoncia. A través de todos los años ha habido cualquier cantidad de personas que han hablado de la posibilidad de hacer exodoncia y de la contradicción de no hacer exodoncia. Y esta diatriba continúa a través de los años. Todavía hoy en día se plantea si se deben o no se deben hacer exodoncias en ortodoncia. Uno de los dientes que quizás a cualquiera se le pondrían los cabellos de punta es pensar en sacar un incisivo.
Aquí estamos viendo un tratamiento de ortodoncia y estamos viendo un incisivo que está allí. Allí lo estamos viendo de frente y decimos, bueno, pero si ya ese diente está allí, simplemente lo termino de bajar, perdón, y lo llevo hasta su puesto. Veo el diente, lo más fácil del mundo sería terminar de bajarlo y llevarlo hasta su sitio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué loco se le va a ocurrir sacar ese diente? Pero ¿por qué habría que sacar ese diente? Sería la buena pregunta. Y vemos algo que se llama dilaceración radicular, que es una angulación o una curvatura de las raíces. Y esa alteración es frecuentemente observada en dientes permanentes como consecuencia de traumatismos o en dientes temporales que de alguna manera incidieron sobre la formación radicular del diente permanente. Entonces, si yo tengo un diente que está en esta posición, y era lo que estábamos viendo en la boca de ese paciente, un diente que está allí, ¿verdad? Que se puede observar y tú dices, bueno, pero si el diente ya está allí, ¿por qué nosotros no podemos sacarlo? ¿Por qué nosotros no podemos bajarlo? Y resulta que cuando nosotros vemos, resulta que el diente tiene una dilaceración y esa dilaceración hace que el diente, cuando nosotros lo bajemos, la raíz nos salga por el borde, por la tabla vestibular, por el fondo del surco vestibular. A esto se le presentan distintas alternativas, dependiendo del grado de la dilaceración y dependiendo de la longitud que nos quede de raíz, se puede presentar la posibilidad de que se le haga una cirugía a esa raíz. El endodoncista hace un corte y hace una obturación a retro dentro de la boca de esa raíz, sella y puede quedar si hay suficiente raíz para sostener el diente. Pero si lo que nos queda de raíz es muy corto, se corre el riesgo de que se produzca una resorción o de que el diente no tenga suficiente soporte, y es el caso en el cual nosotros tendríamos que hacer la extracción de ese diente. Ahí vemos un paciente y lo que sucedería cuando nosotros tratamos de llevar ese diente a posición. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros tendríamos necesidad de extraer quizás ese diente. Otras de las razones pueden ser los traumatismos. Aquí vemos un diente, se ve por detrás una mordida traumática, de hecho se observa un cambio de coloración en el diente, y cuando observamos la radiografía, vemos que ese diente, que en otra manera nosotros hubiésemos pensado, bueno, se le hace un tratamiento de endodoncia y se lleva a posición y no ha pasado nada. Resulta que ya tiene una resorción radicular de tal magnitud que no nos va a permitir a nosotros llevarlo a su posición ideal. Esto es un segundo caso en el cual nosotros tendríamos necesidad de hacer una exodoncia de ese incisivo. Se hace la exodoncia y se coloca, en este caso, se le colocó en el retenedor tipo Holly un diente artificial. Si nos apegamos a lo que estaba explicando el doctor Ezequiel en sus tips, ese tip me encantó, colocar un microtornillo en la posición para tratar de preservar lo que nos quede de hueso. En este caso, el hueso no era muy bueno, no teníamos una buena tabla ósea, pero cuando hay mejores tablas óseas, esa opción de colocar el microtornillo, cheque, me pareció maravillosa. Tenemos otro caso aquí, un paciente que había tenido un accidente automovilístico, se fracturó una corona, le hicieron una corona allí, la corona está un poquito feita, no está muy bonita, muy atractiva, pero es un arco que nosotros pudiéramos hacer una expansión, le colocamos ahí, ya sea un Jaire, hoy en día trabajamos mucho más con MAPE, que es utilizando ya los microimplantes, atornillando el tornillo al paladar.
se nos hace mucho más efectivo y es menos molesto para los pacientes. Quizás nosotros diríamos, bueno, mira, podemos ensanchar el paladar, darle forma a todos esos arcos, mejorar todo esto, pero resulta que cuando observamos las radiografías nos encontramos con esto. El diente que había tenido la fractura, que se le hizo endodoncia, tiene ya una resorción muy grande alrededor de él, con una movilidad bastante marcada, y es un diente que lamentablemente no vamos a poder salvarlo. Entonces, ese es otro caso en el cual nos vimos en la necesidad de hacer la exodoncia de ese incisivo. Otro casito, esto se ve muy sencillito, es un paciente con una caries sencilla, la caries que puede ser arreglada, el otro diente tiene una obturación defectuosa, filtrada quizá por dentro, pero, o sea, a simple vista, nos parece que con arreglar las caries y sanear un poquito eso, ya tendríamos resuelto el problema. Nos volvemos a aquello de las radiografías y nos encontramos que ese diente tiene una resorción externa que está ya perforándonos virtualmente todo el diente y que está abarcando ya buena parte de la raíz, lo que quiere decir que el pronóstico de ese diente no es nada bueno y nos va a forzar a tener que hacer también la exodoncia de ese diente, porque no hay ninguna manera de que nosotros una resorción externa de esa magnitud que ya nos está llegando a la parte interna del conducto, nosotros podamos tener garantía de que eso va a permanecer en boca durante mucho tiempo. La extracción de los incisivos laterales superiores. En más de una ocasión se nos presentan apiñamientos como el que estamos viendo arriba, donde vemos los laterales sin nada de espacio para poder entrar en posición. Y entonces nos queda allí la duda de qué hacemos con esos dientes. Más si cuando nosotros observamos que uno de los incisivos tiene una corona provisional y que eso es lo que tenemos ahí de muñón, nos quedaría la intriga de que saco el central y coloco el lateral, o saco el lateral y hago algo con el central. Allí nos apoyamos con toda la lógica del mundo, con nuestro endodoncista. Bueno, ya el diente se le había hecho la endodoncia, con nuestro protecista, y le preguntamos al protecista, ¿tú crees que ese diente tú lo puedes restaurar de una manera apropiada que dure muchísimos años sin que el paciente vaya a tener problemas y yo te dejo la raíz, o tú consideras que es preferible que yo saque ese diente? El protecista me dice, Oscar, ten seguridad de que ese diente yo te lo restauro y va a quedar perfecto, así que mejor saca tus laterales porque después tienes que hacerle corona encima al lateral, tienes que traerte, lo vas a tener que darle unos torques radiculares. La posibilidad de que te quede perfecto no es tan buena. Así que, pues, siguiendo nuestro consejo, nuestra interconsulta con el protecista, procedemos a hacer una restauración del paciente, se le hace una corona provisional, bien hechecita, ahí está, se sacaron los dos laterales y allí le dimos forma al arco, ya tenemos todo, inclusive abrimos el espacio abajo para poder darle la posición a los incisivos inferiores, ya se resolvió el apiñamiento inferior, ya se eliminó la tranca, nivelamos nuestra curva de Pi y pues ya llevamos los dientes a un buen término. Una vez que terminemos con esto, ya simplemente es hacer una corona definitiva y el caso pues quedaría terminado. Este es otro caso en el cual se hizo exodoncia de los laterales y se hizo la caracterización de los caninos. Observamos allí, fíjense cómo esos caninos lucen como si fueran un lateral. Los vemos por palatino, observen, son caninos, ahí ven el cíngulo, pero la disposición, la forma del arco no se vio alterada en absoluto por haber hecho la exodoncia de los laterales.
Extracción de los incisivos inferiores. Sabemos que la expansión mecánica en la arcada inferior es muy inestable y esto nos puede llevar a realizar extracciones de los incisivos inferiores. ¿Para qué? Para obtener unos resultados oclusales que sean estables y que sean funcionales. Así pues, nos conseguimos a veces casos donde vemos que no nos caben como debería ser los incisivos inferiores. Según Kokich y Shapiro, ellos y Klein coinciden en que muchos de estos casos se debe a una alteración del Bolton anterior, una discrepancia en el tamaño mesiodistal en la relación que existe entre los incisivos inferiores y los incisivos superiores. En el caso de abajo, se agrava más el caso porque tenemos una ausencia congénita de laterales superiores. Entonces tenemos una ausencia congénita de laterales superiores y tenemos un apiñamiento bastante severo en inferior, y esto nos lleva a tener que pensar en qué alternativas de tratamiento vamos a dispensarle a este paciente, y nos hace pensar un poco más en precisamente la exodoncia de los incisivos laterales. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros entonces? Tomamos en cuenta la clase 1 del molar, si hay el grado de apiñamiento inferior que tenemos, la sobremordida horizontal y vertical, y el perfil del paciente, que debe ser un perfil facial aceptable. En esta fotografía estoy acompañado de un gran maestro que tuvimos nosotros en la Universidad Central, el padre de la ortodoncia en Venezuela, el doctor Guillermo Macei, a quienes todos recibimos muchísimas enseñanzas de él. Fue mi padrino de promoción, el único ahijado que tuvo en esa promoción, porque fui el único de los egresados que ese día, ese año, pudo completar todos sus requerimientos de graduación, y al momento del acto fuimos mi padrino y yo solamente, porque no tenía compañeros en ese momento que se graduaran conmigo. Pero me voy a una anécdota en este caso. Tiempo después, siendo yo profesor del posgrado, una hija del profesor Macei hizo su posgrado en ortodoncia y me tocó a mí tutorear algunos de sus casos. Y uno de sus casos era precisamente un paciente que tenía una discrepancia de Bolton inferior, y en esa época no estaba muy bien visto las exodoncias que no fuesen de los 4 premolares. Cuando nosotros allá tenemos la costumbre de que las presentaciones de casos son públicas, el tutor puede orientar al estudiante en cómo va a resolver el caso, lo discute con él, el estudiante prepara todo lo que sería el caso y luego se presenta públicamente al resto de los compañeros y a los profesores del posgrado. Y en ese momento se hacen las observaciones, lo que piensa un profesor, lo que piensa otro, etcétera, etcétera. Cuando Ada hizo la presentación del caso de ella, surgió la inquietud de que yo había propuesto sacar un incisivo. Y en esa época no estaba bien visto sacar dientes que no fuesen los premolares. Eso, por supuesto, creó como un cierto grado de angustia en ella, porque, bueno, le dijeron que eso no debería ser, que eso no era lo que se hacía en ese momento. Yo siempre he sido un poco irreverente, afortunado o desafortunadamente. Y, bueno, gracias a esa irreverencia he tenido muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo y he tenido a veces mortificaciones en esas relaciones, pero gracias a Dios pues convivimos y nos sentimos muy bien, y hoy en día pues
me siento muy orgulloso de todos mis compañeros de trabajo, de quienes fueron mis profesores. En esas presentaciones, la decisión del tutor. Y yo le dije a Luisa, vamos a hacer la exodoncia. Hicimos el setup, hicimos un montaje, hicimos todo. Le consulté al doctor Macei, porque era su hija quien iba a presentar el caso. Y por supuesto, ella se está jugando también su grado allí. Y él me dijo, Oscar, si tú consideras que hay que hacer la exodoncia, hazla. Y así procedimos y terminamos el caso. Y el caso quedó, pero bellísimo, bellísimo. Es una de las anécdotas de las cosas que le pasan a uno a veces en la vida y las decisiones que a veces tenemos que tomar de hacer o no una exodoncia. Aquí vemos casos, ¿verdad?, de alteraciones de Bolton, ¿verdad?, donde se habla pues precisamente de que en los casos de alteración de Bolton puede ser una alternativa el sacar incisivos inferiores. Vemos otro caso donde había un apiñamiento y había problemas allí, se hicieron las exodoncias, se hicieron los tratamientos y pues allí queda el arco dental conformado habiendo hecho exodoncia de incisivos inferiores. Extracción de incisivos, no es otro caso de extracción de incisivos inferiores, bueno, un apiñamiento, en este caso bastante severo. Vemos arriba como también teníamos un apiñamiento bastante fuerte en la arcada superior. Se hicieron exodoncias de los dos incisivos inferiores y allí pues está la terminación del caso, cómo fue terminándose, cómo fue llevándose, no está terminado todavía, pero ya cómo iba quedando perfilado el caso clínico habiendo hecho las dos exodoncias del incisivo inferior. Ventajas. Bueno, nos acorta el tiempo de tratamiento porque el tener que sacar premolares, rodar y toda esta cantidad de cosas nos puede dar mucho más tiempo de trabajo. La mecanoterapia es menor, mínima. Podemos mantener mejor el anclaje posterior. No se afecta mucho la estética y el periodo de retención puede ser un poco más corto. La desventaja, que puede haber un aumento de sobregordida horizontal, dependiendo del caso y dependiendo de cuán grande sea esa alteración de Bolton o cuán pequeña sea, y que en algunos casos puede haber un compromiso en el contorno gingival. Extracción de caninos superiores. Caninos superiores. Siempre se dice que el canino es como equivalente a la pata de la mesa, es lo que nos sostiene a nosotros la oclusión. Entonces, pensar en extracciones de caninos superiores es pensar en que le vamos a quitar una pata a la mesa y tenemos que ver cómo la sostenemos. Las causas predisponentes pueden ser, según decía Kettle en el año 58, que los maxilares fueran estrechos, que hubiera inclinación de los incisivos, que hubiese una pérdida temprana de los dientes primarios, que hubiese alteraciones en el proceso de erupción, y según Wright, en caso de erupción ectópica. Hoy en día, quizá yo no tomaría esto tan como una cartilla, porque afortunadamente las técnicas nuevas, las nuevas formas de trabajo, los sistemas de arcos ligeros, los sistemas de autoligados, o sistemas como el sistema QR que trabaja de una manera muy parecida a los autoligados, nos permite a nosotros obtener mejores contornos de arco. Con los expansores podemos obtener una expansión palatina más adecuada, expansión de tipo óseo. O sea, muchas de estas cosas nosotros podemos solventarlas. Sin embargo, siempre habrá alguna razón por la cual de repente se nos presente la necesidad de hacer alguna exodoncia de caninos superiores. Una de las que a veces se puede proponer es porque exista una impactación unilateral o bilateral de ese canino. Sin embargo, hoy en día
nos valemos de muchos trucos, de muchas maneras de nosotros traccionar a esos caninos para tratar de llevarlos a posición. Allí les voy a dar otra anécdota de algo que me sucedió y por lo cual hoy en día tengo un poquito más de cuidado con algunas de las cosas que hago. En una ocasión tenía yo 2 caninos que estaban retenidos arriba. Generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos exodoncia de los primeros premolares y colocamos para traccionar desde esa área los caninos y llevarlos hasta su puesto. Los caninos estaban más o menos en una posición buena como para ser traccionados y se podían dirigir en apariencia bastante bien para llevarlos a la posición premolar. Le dije al doctor Cañizales, en paz descanse, en aquella época era el cirujano uno de los cirujanos con los que yo trabajaba, le dije, Abel, haz la exodoncia de los premolares, ceméntame los botones y me dejas para yo traccionarlos. Perfecto, se hizo todo el procedimiento. Comienzo yo a hacer la tracción y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 6 meses y yo no sentía que eso estaba bajando. Tomo radiografías, los veo que no me están bajando. Trato de continuar un poquito, nada. Llamo al cirujano, le digo, Abel, mira, aquí está pasando algo, no sé, pero esto no está bajando. Tú podrías revisar quirúrgicamente qué pasa allí. Pues revisó quirúrgicamente y me dice, Oscar, te tengo una mala noticia. Los caninos están anquilosados al hueso. Ajá, y ahora saqué los 2 primeros premolares, los caninos están anquilosados al hueso y hay que removerlos. Moraleja, ahora no saco los primeros premolares hasta tanto yo no tenga seguridad de que esos caninos están bajando y cuando ya los traigo más o menos cerca, entonces mando a hacer la extracción de los primeros premolares. No se tropiecen con la misma piedra, porque en aquel momento tuve que llevarme el segundo premolar al lugar del canino y el molar hacia adelante. Afortunadamente la paciente era una de esas personas que tiene la boca muy estrecha y no se le notaba mucho el cambio, pero no es nada bonito traernos un molar a puesto de premolares. Y fue la alternativa que en aquella época pudimos manejar. Hoy en día quizá lo manejaríamos de otra forma, hoy en día quizá colocaría un implante y restauraría de otra manera, pero en aquella época los implantes estaban apenas comenzando y era un poco, eh, poco convincente en ese momento la utilización de los implantes. Estos casos, un canino que salió por vestibular del incisivo central. Hubo una época en que yo decía que yo tenía que ser el superortodoncista. Hoy en día me convencí de que realmente no existen los superortodoncistas y que soy un mortal igualito a cualquiera de mis alumnos y así me siento como ellos, cada día estudiando y aprendiendo más. Pero en esos momentos yo decía, ese canino yo lo paso para el otro lado. Y sí, realmente llegué, o sea, si ustedes ven, detrás del asa que está allá, está el lateral. Y hay un espacio central, un espacio vacío y el lateral. Y decía, no, yo tengo que poner el canino donde él va. Y logré colocar al canino en su puesto. Le di un torque muy fuerte hacia palatino al lateral. Me traje el canino por encima del lateral, desplacé el lateral por detrás del canino hasta su puesto, logré colocar el canino en la posición de canino y el lateral en la posición de lateral con el agravante de que el torque radicular para el lateral fue muy difícil de traerlo de vuelta. Me las ingenié con 1000 cosas, auxiliares de torque, toda una cantidad de cosas, y no hubo una forma de que yo obtuviera un torque bonito, que esos dientes me quedaran realmente bonitos como deberían quedar. Moraleja,
hoy en día, de verdad, no sacaría el canino y me traigo el lateral, ruedo el premolar, lo coloco en posición de canino y no me doy mala vida, porque de paso, esto fue un trabajo de 3 años llevando eso a posición 3 o un poco más. Entonces, en beneficio del paciente, en beneficio de los resultados, a veces no vale la pena hacer eso. Y me disculpan, yo sé que en la audiencia habrá más de uno que dirá, está equivocado, yo esos caninos los pasaría. Pero cada quien tiene su forma de pensar. Este otro caso donde hubo que hacer la extracción del canino, porque ese canino estaba metido por detrás del lateral, una raíz por delante del premolar que estaba hacia palatinizada y la otra raíz del otro premolar que estaba vestibularizada. Y bajar ese canino allí era sumamente difícil. Entonces se procedió a solicitarle al cirujano que por favor hiciera la exodoncia del canino y con mucho cuidado pues hicieron la extracción del canino y se acabó el problema. En algunos casos como este, un canino que está metido en palatino, que está girovertido, algunos pensarían, bueno, nada, pero tú sacas el premolar y llevas el canino hasta allá. ¿Hasta qué punto vale la pena llevar ese canino hasta allá? Si realmente hay una buena posición de los premolares, yo puedo caracterizar el premolar y obtener una buena oclusión sin necesidad de sacrificarlo, un premolar que esté en buena posición. Entonces, en ese caso, pues, yo me inclino por hacer la exodoncia del canino. El caso de abajo es un caso de archivo del posgrado nuestro de la ortodoncia de la Universidad Central, cuando utilizábamos puras bandas. En aquella época no se utilizaban todavía los braques de cementado. Recuerden que los braques de cementado comenzaron a utilizarse, entre comillas, reciente, cuando comenzamos con las primeras resinas que comenzaron a salir, el Adaptic, el Concise, que eran las primeras resinas que comenzaron a probarse con brackets para cementarlos, y de ahí en adelante pues ya fuimos abandonando lo que eran las bandas y dedicándonos a los brackets de cementado. Pero hubo una época en que las bandas o se compraban bandas para todos los dientes o se fabricaban las bandas a mano y se le soldaban los brackets a la banda. Otro caso aquí, canino, uno luce en una posición bastante aceptable como para estar bajando, pero no hay nada de espacio para que él entre, y el otro está más acostadito. Quedaría entonces la decisión, yo saco el premolar, trato de bajar el canino y me la juego con el otro que está hacia el incisivo central, o qué hago yo con estos casos. Pues decidimos sacar los caninos, manejar los premolares, caracterizarlos y utilizarlos como en posición de caninos, y ahí está el acabado del paciente, bastante aceptable, sin mayores complicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el haber tratado de bajar esos caninos, sacrificar los premolares, sin tener una garantía del 100% de que ese que estaba acostado arriba yo pudiese llevarlo hasta su puesto, hoy en día no juego en esa partida. Yo prefiero hacer la exodoncia de ese canino que está por ahí arriba, que nadie me va a garantizar, yo no puedo garantizarle al paciente de que eso va a entrar perfecto en la posición en que debería estar. Otros casos donde se puede hacer extracción o no, dependiendo de la posición, son transposiciones de los caninos, y dependiendo de donde él esté, pues en algunos momentos se pueden caracterizar y llevar. A veces hay caninos que salen entre los dos premolares y se pueden caracterizar y dejarlo en su puesto. Lo único es que a veces, como el canino tiene una eminencia bastante fuerte, luce una parte más retraída de la encía de lo que luciría en un premolar. Pero son alternativas. Más transposiciones de caninos, ¿verdad? Y bueno, en estos casos, 2 caninos que salieron en posición de laterales
Los laterales están por palatino, simplemente se hizo la exodoncia de los laterales, se caracterizaron los caninos y se dejaron como si fuesen laterales. Otro caso, este es de María Antonieta Pérez Bosa, una ortodoncista, y el cirujano Jesús Jiménez. Dos caninos, si ven en la radiografía, están por encima de los incisivos. Ahí están los dos caninos por encima de los incisivos. Se les dio un tiempito a ver si se movían. Se hizo, lamentablemente comenzaron a hacer erupción por delante de los incisivos y pues se acabaron los estoicismos. Se acabó aquello de tener 3, 4 años a un paciente llevándole el canino para allá. La pregunta era así muy sencilla. ¿Tú quieres ese paciente para graduarte o no vas a usar ese paciente nunca para graduarte? Porque si te pones a llevar el canino para allá, vas a pasar muchísimo trabajo, vas a pasar unos cuantos años que no vas a poder terminar al paciente dentro de lo que te corresponde a tu estudio de posgrado. Entonces ese paciente no te va a funcionar para tu graduarte. Si estás contando con esos pacientes, no vas a llegar. Se tomó la decisión de evitarle el trauma al paciente, de tener que llevar eso hasta por allá, y simplemente se hizo la exodoncia. Ahí está, la exodoncia de los no incisivos, y pues todo lo demás se fue llevando, se extrajeron los dientes primarios que quedaban por allí y se rodaron todos los demás para poder darle posición a todos estos dientes y terminar el caso de una manera más aceptable. Extracción de caninos inferiores. ¿Cuándo y por qué vamos a extraer caninos inferiores? A veces tenemos casos como estos y si observamos la parte gingival de esos caninos, ya nos preocupa la retracción gingival que le está teniendo debido a la posición que tiene dentro de la tabla y la resorción que deben tener las corticales óseas en ese caso. Aquí vemos las vistas laterales de los caninos, vemos la relación de los molares, observamos la relación molares, bueno. Y esto es como una simulación que le preparamos para presentarle al paciente. Bueno, mira, vamos a tener que sacar los colmillos porque de paso, el paciente, nunca falta alguien que quiera meter la cuchara en la sopa de los demás, le dijo que no dejara que le sacaran el colmillo porque el colmillo era el diente más importante dentro de la boca, porque era el que le permitía a él rasgar y comer y ese era el diente más importante. Que no fuera a dejar que se lo sacaran, que le sacaran otro, pero no ese. Bueno, convencer al paciente de que realmente sí es cierto que el canino es importante, pero que en el caso de él, por la retracción de la encía, por todo esto, ¿verdad? Entonces se le hizo como una simulación de cómo él podía quedar si nosotros hacíamos la extracción. Y esto viene siendo más o menos lo que es la simulación de los movimientos que se le dijo a él que se le iban a hacer para que todos sus dientes quedaran en posición. Y esto iba a quedar más o menos así. Esto fue la simulación que se le hizo y esto cómo quedó en realidad el paciente después que nosotros hicimos la exodoncia de los caninos y llevamos todos los dientes a posición. Allí tenemos, se hizo exodoncia de un premolar, se hizo bajar el canino superior, se llevó todo a posición y ahí tenemos pues el paciente terminado. Otro caso de canino inferior, aquí el doctor Quiroz se volvió loco porque ese diente se ve perfecto. Quizás a lo mejor tenemos unos denticos arriba que el paciente con odontología cosmética, esos laterales se pueden arreglar, pero los dientes de abajo se ven muy bien. O sea, ¿qué cosa le dio a este que ahora quiere sacarle un canino a ese paciente? Pero resulta que el doctor Quiroz observó la radiografía del paciente y se consiguió con un dense indent dentro del canino inferior. Y ese dense indent
estaba provocando un absceso, una imagen radiolúcida apical bastante grande en un canino que en apariencia está sumamente sano. Lamentablemente, si ustedes observan, el conducto dentario del canino va por detrás de lo que es el dent. No se le puede hacer endodoncia al dent y lamentablemente ese diente no tiene otra posibilidad más que tener que sacrificarlo. Y fue lo que tuvimos que hacer con este paciente. Y luego se corrigió, se le hizo su parte de ortodoncia y se corrigió todo lo demás. Las extracciones de supernumerarios, bueno, ya eso sí, para nosotros es muy habitual. Cada vez que nosotros conseguimos, no esta cantidad, porque esta cantidad de supernumerarios no es tan común, pero sí conseguimos supernumerarios como estos que tenemos aquí, como estos que tenemos aquí, o como estos que tenemos aquí. Y por supuesto, eso hace necesario que nosotros hagamos la exodoncia, porque no es muy bonito un paciente con un supernumerario de esa forma delante de un incisivo. Extracción de segundos premolares. Estamos acostumbrados a hablar de las extracciones de los primeros premolares y es lo que por tradición antes hacía mucho. Pero también podemos hacer exodoncia de los segundos premolares para tratar de mantener el anclaje anterior, obtener un poco movimiento posterior de los incisivos, evitar la excesiva retracción de los dientes anteriores, evitar la aparición de espacios post tratamiento, porque disminuye la posibilidad de que aparezcan más espacios aquí adelante, y los cambios faciales son mínimos. Como decía el doctor Ezequiel hace rato, la importancia de la cara del paciente, y ahí coincidimos en 500%, hay que preservarlo. Nosotros hoy en día tenemos que hacer la ortodoncia de afuera hacia adentro. Lo primero que tenemos que ver es la cara del paciente. Si el paciente tiene un buen perfil, si la cara del paciente es armónica, nosotros no podemos hacer nada que vaya a alterar esa armonía de ese paciente. Y tenemos que buscar las formas de resolver lo que vayamos a resolver sin que se nos altere la armonía en la cara del paciente. De allí que podemos utilizar en más de una ocasión, pues la extracción de los segundos premolares. Cuando tenemos diferencias no significativas en la retracción labial de 4 y 5. Cuando hay un adecuado paralelismo radicular. Cuando necesitamos mesializar los molares. Cuando queremos hacer un cierre rápido de esos espacios. Y cuando queremos obtener una adecuada, cuando exista una adecuada relación en los rebordes marginales. Según Salman, dice que cuando los 5 no están alineados y los 4 están bien alineados, cuando hay necesidad de mesializar y alinear, cuando hay un adecuado, ya lo dijimos, balance facial, un patrón retrusivo con un apiñamiento. Si el paciente tiene un patrón retrusivo, nosotros no podemos empeorarlo, no podemos sacar los primeros premolares porque eso haría que se nos retraiga más la zona anterior. Cuando tenemos casos de dos molar que queremos corregir, cuando hay ausencias congénitas o impactaciones o pérdida de la integridad de ese segundo premolar o una pérdida moderada de la longitud del arco o en algunos casos de mordidas abiertas para traernos al cemento posterior y ayudar a disminuir ese cierre en tijera que nos va a ayudar a disminuir la mordida abierta. Las indicaciones para poder realizar extracciones de premolares son muy sencillos. Si hay un ligero apiñamiento anterior, sacamos los 5 inferiores. Si está en una posición adelantada de premolares y molares superiores, bueno, si está en una posición adelantada, nosotros hacemos exodoncia de los primeros premolares superiores y podemos traer esto. Si vemos que hay un apiñamiento severo ante el inferior, sacamos los primeros premolares porque eso nos permite corregir con más facilidad el apiñamiento anterior. Si hay una retroinclinación de los incisivos superiores, sacamos los segundos premolares para evitar de que el perfil y el colapso anterior nos vaya a dañar la cara del paciente. Así pues, observamos exodoncias de premolares y en algunos casos, y vuelvo yo a mis irreverencias,
cuando yo estudiaba, hablar de extracciones asimétricas era pecado mortal. En aquella época era muy difícil que se hicieran extracciones asimétricas. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una escuela en la cual las extracciones eran de primeros premolares y simétricas. Pero hay casos en los cuales se pueden hacer extracciones asimétricas y este era uno de esos casos donde nosotros podíamos hacer la exodoncia del segundo premolar y corregir el pequeño apiñamiento que había allí, moviendo un poquito hacia atrás, porque había una pérdida, fíjense, de la relación canina. Obtenemos la relación canina y obtenemos una buena relación molar sin sacrificar a nadie del otro lado. Ahora, la paciencia versus las extracciones. Este es un paciente que no había tenido buena resorción de las raíces. Sin embargo, como no se había formado la raíz del premolar, no había buena formación, decidimos dejarlo un tiempo para que se formara un poco más la raíz antes de hacer la exodoncia del molar primario, porque, o sea, el pronóstico, si nosotros saquemos el molar primario, de formación de la raíz, se nos puede hacer un cierre apical demasiado temprano y ese diente pues se va a perder también. Entonces decidimos dejarle algo de tiempo. En algo de tiempo se fueron formando las raíces y dijimos, bueno, ahí está formándose la raíz, pero resulta que el paciente se nos desapareció. Y se nos desapareció por más de un año. Cuando el paciente aparece más de un año después, nos encontramos esto que está aquí. El diente migró como un torpedo, se fue desplazando. Iba a decir que migró como que si fuera un espermatozoide, pero eso era como medio feo. Así que mejor digo como un torpedo. ¿Verdad? Y fíjense hasta dónde nos migró. Y ahora aquí se nos echó a perder la cosa, porque entonces ahora ya él no vamos a poder levantarlo. ¿Sí? Hay que hacer la exodoncia de esto y ver cómo nosotros ingresamos para tratar de ver cómo podemos de alguna manera hacer migrar el primer molar permanente hacia la brecha de ese premolar. Extracción de primeros molares. Bueno, cuando tenemos un tercio inferior retrusivo, que no queremos que se nos pierda nada del anclaje anterior, podemos trabajar con extracciones de los primeros premolares. Cuando hay pérdida de la integridad coronaria de ese diente, de ese primer molar, también, pues, si vamos a sacrificar a alguien, es preferible sacrificar el que esté en peor estado. Cuando hay pérdida de uno o más de los primeros molares, a veces podemos hacer exodoncia del otro molar para tratar de equilibrar la posición de los dientes. Y cuando tenemos la posibilidad de que los terceros molares estén presentes en buena posición y que nosotros podamos desplazar al segundo molar y que el tercer molar nos ocupe el puesto del segundo molar. Indicaciones de extracción de los segundos molares. Cuando necesitamos distalizar el primer molar, esa distalización tiene que ser bastante. Cuando tenemos una protrusión muy grande de los incisivos, que necesitamos un espacio muy grande y un premolar no nos va a dar suficiente. Cuando tenemos pérdida de integridad de ese molar, o cuando están ectópicos o muy rotados. Y bueno, de esto hay muchas contradicciones y hay muchos trabajos que dicen favor o dicen contra. Y siempre habrá contradicciones. La discrepancia en los contactos dentarios, las alteraciones en los espacios interdentales, la impactación de alimentos y las alteraciones periodontales pueden ser algunas de las consideraciones que contraindicarían en algún momento esa extracción de los segundos molares. Y habría que tomarlo en cuenta. Aquí hay un caso de un paciente con un molar acostado con el agravante de que tenemos al tercer molar montado encima del premolar, del molar,
Y aquí quedaban las alternativas de o tratar de sacar el tercer molar y levantar el molar o sacar el segundo molar. Fíjense, el lado derecho, el lado izquierdo, pues se decidió sacar el segundo molar y el tercer molar se llevó a posición y así fue llevándose. Luego que ya estuvo terminado, pues el tercer molar ocupó el espacio del segundo molar y se resolvió de esa manera el caso del paciente, porque a veces levantar y hacerle el torque a las raíces de ese segundo molar, sobre todo cuando está muy acostado, es bastante dificultoso. Los terceros molares se recomienda su exodoncia en casos de pericoronaritis, caries o pulpitos, granulomas o quistes por razones de tipo ortodóntico o por alteraciones de los segundos molares. Les voy a presentar un método predictivo que desarrollamos la doctora Auristela Palma. La doctora Auristela Palma es egresada del posgrado de la Universidad Central. Tuve la suerte de que la doctora Palma fue compañera de trabajo mío. Trabajamos durante unos cuantos años antes de que ella hiciera el posgrado. Hizo su posgrado y desarrollamos esta técnica pues, de predicción de erupción del tercer molar mandibular. Este trabajo, esta técnica ha sido traducida a muchos idiomas. Ha sido traducida a inglés, ha sido traducida al francés, ha sido traducida al italiano. Studioadistancia.com presenta il suo corso. Ha sido traducida al portugués. Terceiro molar mandibular. Método Y aparte de esto, pues ha sido traducido, fue traducido también al árabe. Bueno, ha sido para nosotros ha sido un gran placer, pues de verdad muy grande ver cómo se ha ido divulgando el manejo de este tercer molar, de este método. Aquí los estudios hablan de que entre el 9 y 20% de las personas tienen ausencia del tercer molar, pero el diente que presenta más porcentaje de impactación, según Hellman el 9.5, pero según Riquet el 50, y según el estudio que hicimos Auristela y yo, el 43% de los pacientes que tienen terceros molares tienden a impactarse, ¿no? La etiología puede ser multifactorial, factores genéticos, falta de espacio, retardo en el crecimiento, dirección de crecimiento, dirección de erupción, influencia de la línea obliqua externa del músculo bucinador. Los trabajos que se hacían para predicción, hechos por Turley, citado por Schuffer, decían que, bueno, que la forma de evaluarlo era primordialmente tomando el centro geométrico de la rama y medir hasta la cara distal del segundo molar. Esto lo propuso Turley, lo corroboró Riquet en el año 76. Y Olive y Bafford en una radiografía cefálica lateral trazaban el plano, ¿verdad? Y ellos trataban de hacer las mediciones. Allí encontramos que todos estos métodos que fueron descritos estaban basados en radiografías cefálicas laterales o sobre cráneos disecados para poder hacer las mediciones. Y todos sabemos cuál es el problema con las radiografías cefálicas laterales, que nos permiten a nosotros, nos hacen una superposición a veces de imágenes que no podemos definir con exactitud si es el lado derecho, si es el lado izquierdo, y entonces la medición sobre la cefálica lateral no es tan buena. Quizá hoy en día con las tomografías esto podemos obviarlo, pero con el uso de la radiografía es un poco más complicado. Y fue lo que nos llevó a nosotros a realizar este tratamiento, este estudio sobre 300 pacientes de ambos sexos entre 12 y 30 años. De aquí nosotros fuimos depurando a estos pacientes para poder establecer, se tomaron cefálicas laterales, se tomaron radiografías panorámicas
tratamos de hacer las mediciones sobre cefálicas laterales y luego hicimos las mediciones sobre las radiografías panorámicas y tomando en consideración los resultados que obtenimos cuando comparamos con otros métodos, fue mucho más fácil medir en la radiografía panorámica porque hay menos superposición de tejido que en la cefálica lateral. Entonces hicimos una guía práctica para predecir o no la necesidad de hacer la exodoncia de los terceros molares. De allí establecimos que procedemos a medir la distancia desde distal del segundo molar al borde de la rama y entonces buscamos en la tabla, si es menos de 11 milímetros, la posibilidad de erupción es poca. Si la distancia que hay de esa cara distal del segundo molar al borde de la rama está entre 11 y 14 milímetros, la posibilidad es regular, y si es de más de 14 milímetros, ese tercer molar puede hacer erupción sin ninguna complicación. Igual medimos desde el centro geométrico de la rama hasta distal del segundo molar. Si la medida de X sub I a distal del segundo molar es menor de 31 milímetros, las posibilidades de que haga erupción son muy pequeñas. Si es de 31 milímetros a 35, las posibilidades de erupción son regulares. Y si es de más de 35 milímetros, ese molar podría salir sin mayores inconvenientes. Lo otro es la angulación del tercer molar con relación al plano mandibular. Y allí medimos esa angulación. Si es menor de 37 grados, las posibilidades de que ese diente pueda hacer erupción son muy pocas. Si está entre 37 y 40 grados, las posibilidades son regulares dependiendo de la distancia también de la cara distal del molar hasta el borde de la rama. Y por supuesto la medición de X sub I. Y si es mayor de 40 a 45 grados y hay espacio suficiente de distancia a la rama, es posible que ese diente haga erupción sin ningún tipo de problema. No se recomienda hacer predicciones antes de los 13 o 14 años de edad porque la dificultad de medir la distancia que sea necesaria, porque, claro, no han hecho erupción completa todos los molares, etcétera, etcétera. Este curso va a estar montado en estudiodistancia.com en los diferentes lenguajes, etcétera, etcétera. Y bueno, allí podrán verlo cuando ustedes tengan necesidad de observar o de refrescar las mediciones esas que les acabo de decir. Ahora, tenemos otros casos. Este caso, por ejemplo, de esta dama, a la cual costaba mucho sacarle una sonrisa. ¿Por qué? Bueno, porque no le agradaba mucho ver cómo se veían sus dientes. Y cuando vemos ahora las fotografías intraorales, sabemos por qué no le gustaba cómo se veían sus dientes. Observamos que hay una exposición bastante grande de las raíces de los incisivos. Y esto lo primero que nos lleva a pensar es en hacer la exodoncia de los incisivos centrales. Repito, a mí me encanta nadar en contra de la corriente. Entonces, en este caso, la decisión fue: no voy a hacer la exodoncia de esos dos centrales. Voy a tratar de ver si se salvan. Si no se salvan, se pierden por el camino, de todas maneras estaban condenados a hacer la exodoncia. Así que allí voy con ellos. Vamos, y esto fue lo que pudimos obtener. Llevamos los incisivos a posición, se cerró, se descruzó la mordida y luego posteriormente el periodoncista hizo un injerto. Allí colocaron una malla con un hueso liofilizado y colocaron una parte de paladar, un injerto de paladar en la zona de los incisivos, y pues eso fue el resultado que se obtuvo después de haber hecho todo este procedimiento. O sea, valió la pena haber salvado los dos incisivos. Pero no valió la pena solamente por el cambio de los incisivos. Valió la pena por el cambio de la paciente. Esta es una paciente
que cambió del cielo a la tierra. Ella pesaba 130 kilos, algo así. Adelgazó, llegó a pesar 80 kilos. Cambió su personalidad de ser una persona cerrada a ser una persona sumamente amable. Mira, me llevaba pacientes remolcados a la clínica. Venía, era Maracucho. Maracucho son una zona de mi país, una ciudad, Maracaibo, le decimos Maracucho a los nativos de allá, sumamente jocosa, y llegaba, me traía a los pacientes y mira, te traigo este paciente para que vos veáis, para que le hagáis el tratamiento como vos me lo hiciste a mí. De verdad, luego consiguió una persona que se enamoró de ella y hoy en día vive muy feliz, se fue a Europa, vive en España, de vez en cuando me echa una escribidita por allí y bueno, gracias a Dios, pues le fue muy bien. Otro caso, y aquí en este caso hago una observación que en una ocasión me hizo el doctor Thomas Mulligan, una persona a quien yo le tengo una gran admiración. Nos unen lazos de amistad muy bonitos porque no porque me una de otra manera al doctor Mulligan, sino que la esposa del doctor Mulligan es venezolana, Beatriz, y pues tuvimos coincidencias en más de una ocasión, tuvimos una buena relación y yo soy un gran admirador del doctor Mulligan, definitivamente, yo se lo hice saber, o sea, me parece que es una persona fuera de este mundo, una persona que siempre andaba un paso por delante de todo el mundo. Y cuando yo le comentaba de que a veces recibía muchas críticas por las loqueras mías o por las cosas que a mí se me ocurrían, de cómo tratar de resolver cosas, me decía, Oscar, no te mortifiques, porque a mí me han dicho loco más de una vez. La ortodoncia es solamente una cuestión de sentido común. Y pues eso me quedó grabado para siempre del doctor Mulligan, que sigo agradeciéndole cada día pues todas sus enseñanzas. Y este es un caso de una paciente donde vemos un paciente con problemas periodontales bastante severos. Me fue remitido por el periodoncista a ver si yo podía resolverle. Ya el paciente estaba controlado periodontalmente, a ver cómo podíamos hacer esto. En ese momento, pues, no disponíamos del uso como hoy en día lo tenemos de los microimplantes, y pues a mí lo que se me ocurrió allí fue utilizar un anclaje de un aparato inferior para producir la retracción de los dientes anteriores. Simplemente, como me dice el doctor Mulligan, Oscar, es una cuestión de sentido común. Usa tu sentido y ve cómo las cosas las vas a ir resolviendo. Y allí pues pudimos resolver el caso de este paciente de esta manera, utilizando simplemente un aparato removible bien anclado abajo con dos aditamentos para poder utilizar los elásticos y hacer la retracción anterior. Este otro caso, como ustedes verán, a mí los protecistas me aman. Este caso me fue referido por un protecista, porque usted era una paciente que usaba una prótesis total superior, pero que no tenía buen uso de ella porque la paciente tenía una protrusión bastante marcada inferior. Si ustedes ven en la fotografía del lado derecho, ven que el paciente es edéntulo total superior. Y si ven la radiografía, la fotografía, me falta una fotografía aquí está. Esta es la fotografía inicial de cómo estaba eso allá abajo. Y el reto del protecista fue, Oscar, yo necesito que tú me coloques esos dientes de manera de que yo pueda restaurar al paciente protésicamente y que tenga estabilidad la prótesis superior. Te voy a hacer la extracción de esa raicita que está ahí. Le dije, ni me la toques. Si tú me estás dando este cangrejo, dámelo completico, que yo veré a ver qué invento. Entonces, si ustedes logran ver, hay como un puntico brillante en el molar inferior. Se ve un poco más amarilloso en este otro de estos lados.
Eso es que yo sembré en ese molar un pin que se utilizaba antes cuando utilizábamos las resinas, cuando aparecieron las primeras resinas de uso odontológico. Nosotros teníamos que sembrar unos pincitos para darle retención. Y todavía tengo en mi consultorio pines de esos. Pues sembré un pin de esos en ese tocón de raíz que quedaba allí y lo utilicé como anclaje. Y de allí fuimos traccionando de ambos lados, traccionando, y pudimos obtener esa posición con esa retracción para poder darle estabilidad y poder complacer a mi amigo protesista de que pudiera realizar su prótesis sin mayores complicaciones. Y le dije, la próxima vez te cobro doble, porque te voy a cobrar al paciente y te voy a cobrar a ti. Así pues, como conclusión de todo esto, en ciertas ocasiones la extracción dental puede estar indicada por razones de tipo ortodóntico. La extracción del incisivo superior es limitada. La extracción de los incisivos inferiores permiten obtener resultados oclusales bastante estables. La extracción de los caninos es necesaria en caso de impactación o de anquilosis. La extracción del segundo premolar está indicada en apiñamientos moderados y con adecuado perfil facial. La extracción del primer molar permanente está indicada cuando el pronóstico de ese molar es reservado. La extracción del segundo molar está indicada en distalización del 6 o en anquilosis o en posiciones inapropiadas. La extracción de los terceros molares está indicada si están en mala posición o cuando interfieren en la distalización o en la fase de retención. Y no me queda más que darle muchas gracias a todos ustedes por su atención, por permanecer con nosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, doctor Luis, y por el honor de haberme nombrado individuo honorario de su asociación. Gracias, pues, por todo. Gracias a usted, doctor Quirós. Enorme acúmulo de conocimiento que tienen el día de hoy nuestros participantes. Tenemos algunas preguntas. La doctora Luz, a ver, vamos a abrir el chat acá. Me gustaría que personalmente hagan la pregunta, por favor, doctores. Tenemos acá al doctor Francisco Orejuela. Por favor, doctor, si puede abrir su micro y realizar la pregunta directamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Doctor Quirós, es un honor para mí haberlo escuchado por su trayectoria magnífica que ha tenido y los aportes que nos da. Mi consulta es la siguiente. Cuando hace extracciones de caninos, ya no hay una desoclusión canina. Entonces hay una función de grupo. Eso no trae consecuencias en desgastes en las cúspides posteriormente y por ende problemas en la articulación. Mira, no necesariamente. Cuando hacemos el cambio del canino, cuando lamentablemente, vamos a decirlo de esta manera, tenemos que sacrificar el canino. Tratamos de que el premolar, nosotros le eliminamos, disminuimos en lo posible la cúspide lingual y tratamos de extruir y darle posición al premolar para que él cumpla la función canina. No lo podemos siempre conseguir en un 100%. En otras ocasiones hacemos reconstrucciones como con resinas, con materiales epóxicos, para tratar de darle un poco de forma al canino. Sabemos que no siempre va a ser 100% duradera, pero hoy en día los materiales reconstructivos son bastante buenos y nos dan una buena periodo de vida. Porque de otra forma necesitamos hacer análisis más exhaustivos de oclusión y lo que tú dices en algún momento pudiera producirnos algún tipo de problema
No siempre, porque realmente, afortunadamente, nuestro organismo, él es muy compensador. Y afortunadamente las compensaciones que produce nuestro organismo a determinados problemas equilibran las fallas o las consecuencias que pudiera haber. Pero es la forma que tratamos de solventar esto, tratando de caracterizar y darle la forma al premolar lo más parecido y la posición lo más parecida posible que. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguien más que desee tomar la palabra? Hay muchos agradecimientos, doctor, que los puede ver en el chat. ¿Sí? ¿Tiene abierto su chat o prefiere que le dé una leída a alguno de ellos? A ver, no lo he abierto, pero déjenme ver si lo abro por aquí. A ver si están enviándole algunos agradecimientos, algunas felicitaciones por su ponencia. ¿Sí? ¿Los logra ver? ¿Prefiere que se los lea? Sí, sí, ya los estoy viendo, de verdad, pues me abruman, de verdad, son muchísimas gracias. Yo creo que junto con el doctor Ezequiel Rodríguez, pudimos hacer una llave de mano, los tips del doctor Ezequiel Rodríguez y algunas de las cosas que manejamos aquí, que creo que concatenaron, pero de una manera increíble. Espero que hayan sido de provecho para más de uno. Claro que sí, doctor. Una pregunta, una aclaración respecto a este congreso que tiene la Sociedad Venezolana de Ortodoncia en la que usted va a participar. Por favor, si de repente puede invitar a las personas que nos están acompañando, a los colegas que están acompañándonos el día de hoy, para que también lo puedan transmitir a otros colegas. Usted sabe que nunca se termina de aprender y es muy importante al recibir algunas experiencias de colegas de otros lugares que han permitido trabajar de repente casos muy distintos. Ningún caso es idéntico a otro, existen algunas similitudes, pero tal vez los abordajes son diferentes. Sí, este congreso que van a realizarse este año, el Congreso de Ortodoncia, correspondía realmente haber sido realizado el año pasado, pero por todo este problema de la pandemia, por supuesto, todas las cosas se tuvieron que posponer. Y ahorita, pues ya que hemos estado hasta el momento, gracias a Dios, superando en nuestro país todos estos contagios y hemos estado controlándolo, y yo creo que hemos entendido de que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los que nos rodean. O sea, la junta directiva de la sociedad decidió hacer el congreso de manera presencial, tomando todas las precauciones de distanciamiento entre las sillas, entre los ponentes. O sea, una logística increíble que ha tenido la gente de la sociedad. Yo estoy admirado de la logística que están teniendo para este congreso y con, bueno, una alta calidad. De verdad, partiendo del doctor Erti y toda una cantidad de personas que van a estar en este congreso, de verdad yo les digo, va a ser un congreso de altura. A mí me toca un punto que es un tema que se da de apertura, vamos a decirlo así, cuando se hace la apertura oficial en el acto oficial del Congreso, se le concede el honor a una persona de que puede dar la ponencia allí. Y yo tengo el gran honor este año de dar la ponencia de presentación. Y esa ponencia de presentación se va a hacer en honor a una persona que es la doctora Luz de Escrivante de Saturno. Para mí es algo muy grande porque la doctora Saturno es como si fuera mi madre. Es considerada la madre de la ortodoncia en Venezuela. Todos los que somos ortodoncistas tenemos una veneración especial por la doctora Saturno. Y es como la forma de homenajear a la doctora Luz dentro de algo que ella ha sido su sueño de toda la vida,
que es que los niños puedan ser atendidos desde edades tempranas para que no tengan las complicaciones que presentan todos los pacientes en edad adulta. Y sobre eso se va a basar mi presentación, en un homenaje pues a la doctora Luz de Escriván de Saturno. Un homenaje más, pero de una de las personas que se ha criado bajo su ala y que yo creo que todos los que nos hemos criado bajo la ala de la doctora Saturno le tenemos el aprecio inmenso. Entonces yo creo que este congreso está llamado a ser realmente un éxito dentro de todo lo que viene siendo la post-pandemia, vamos a llamarlo de esta manera. Pues invito a todos aquellos que quieran en algún momento tener participación dentro del Congreso, pues están abiertas las puertas, se comunican con la Sociedad Venezolana de Ortodoncia y de allí le darán toda la información necesaria. Sí, según tengo entendido, existe la posibilidad presencial y también online, ¿verdad? En eso están trabajando, precisamente están trabajando en las dos alternativas, en la alternativa presencial y precisamente la alternativa online para poder llegar más allá de nuestras fronteras. Yo de todas Porque hay maneras muchísima gente estoy compartiendo con el grupo en este momento parte de la promoción que está haciendo, y si alguno de los que están pues con nosotros tienen la oportunidad de participar, encantado de poder estar por allá. Pues. Bien, algunas últimas palabras. Existen muchos agradecimientos. Está usted lleno de cariño, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, yo de verdad lo que me queda es agradecerle, por un lado, a ustedes la invitación, ese gesto de haberme nombrado miembro honorario de su institución, para mí es algo muy bonito. Y pues agradecimiento a todos los que estuvieron presentes. Seguiré de corazón siempre dando lo mejor que yo pueda de mí. No crean que yo me paro. Los próximos meses sale un libro nuevo mío que trata sobre el uso de las pistas directas y viene acompañado de una matriz para fabricar de manera muy rápida las pistas directas en boca y todos los beneficios que nos da a nosotros el manejo de las pistas directas en edades tempranas. De verdad, luego tendremos algunas conferencias y ponencias acerca de esto, pero creo que va a ser un libro sumamente útil para el tratamiento temprano de clase 2, clase 3 y de hemorragia cruzada. Excelente, doctor. Entonces estaremos esperando la publicación mediante la comunicación que vayamos teniendo directamente con la asociación para promocionarlo a los asociados que nosotros tenemos, que no solo están en Perú, sino también están en los diferentes países. Inclusive tenemos asociados de Venezuela, de México, pues, y de los diferentes países que están en Latinoamérica. Júntate con los grandes y crecerás, es lo que dicen, y es lo que estamos haciendo nosotros en ALOS Perú. Muchas gracias por estar entonces, colegas, en este cierre de jornada, y estaremos en comunicación para nuevos eventos, para seguir creciendo juntos. Avanzamos en la ortodoncia con ortodoncia de excelente nivel. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.